Al tratar de imaginar la ciudad hostil, un conjunto de imágenes compartidas nos asalta. La violencia, la delincuencia, el narcotráfico, el peligro y la suciedad son las estampas que comparten el territorio subjetivo del temor. Pero junto a estas visiones de la degradación urbana, la ciudad del miedo comporta también lugares habitados en los que la vivencia concreta discurre más allá o a pesar de ese imaginario. Este es el argumento que abre el diálogo que hoy mantendrán Débora Ávila y Mónica Ubán. Débora Ávila, profesora de Antropología Social en la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del Grupo de Investigación Antropología de las Políticas Sociales y Culturales. Además, es una investigadora militante que ha formado parte de la Red de Apoyo a Migrantes Ferrocarril Clandestino y del colectivo de investigación crítica Observatorio Metropolitano de Madrid, un proyecto que ha buscado crear un espacio de reflexión sobre los fenómenos de transformación que caracterizan hoy las metrópolis contemporáneas. Ávila es autora además de numerosos artículos y estudios publicados en obras corales, como Enclaves de Riesgo o Diccionario de las Periferias, y además es activista de la plataforma de acción y pensamiento colectivo Carabancheleando. Por su parte, Mónica Ubán es arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en Teoría e Historia de la Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña, en cuya escuela ha sido también profesora del Departamento de Teoría e Historia. Mónica está a punto de terminar su tesis doctoral sobre el barrio de la Mina, dirigida por una de nuestras conferenciantes, la profesora Marta Llorente, en la que explora, a partir de una lectura relacional afectiva, el potencial crítico, creativo y desestabilizante que se deriva de la experiencia de la arquitectura que llamamos informal. Mónica Ubán también es miembro del grupo de investigación que dirige la profesora Llorente, Arquitectura, Ciudad y Cultura, una perspectiva antropológica del espacio construido y habitado, que acaba de publicar el último estudio financiado I+D, Espacios frágiles en la ciudad contemporánea. Espero que les guste el estimulante diálogo que concluye este ciclo de conferencias Variaciones sobre la ciudad. Muchas gracias. En primer lugar, queríamos agradecer pues, tanto a Carmen, a Cristina y a Marc por poder estar aquí, ¿no? Realizando esta conversación o esta charla. Siempre requiere un esfuerzo, un trabajo, realizar un ciclo de este tipo y más en las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Y por eso pues, queríamos, lo primero de todo, Débora y yo, agradecer esta posibilidad y bueno, también a Débora, ¿no? Por este espacio compartido y virtual de conversación en el que poder pensar la ciudad. Como sabéis, esta charla sobre la ciudad hostil se inscribe dentro del ciclo Variaciones sobre la ciudad, la que de alguna manera lo que se trata de hacer, de evidenciar, es aspectos de la ciudad en los que normalmente no reparamos o están ocultos. Si pensamos en los nombres de las distintas conferencias, de las distintas charlas, ¿no? Pues la ciudad imaginada, la ciudad observada, la ciudad como encrucijada, invitan a detenerse y a mirar las ciudades desde otro punto de vista. En nuestro caso, Débora y yo nos encontrábamos con una particularidad quizá un tanto especial, ¿no? Porque la palabra que se nos ofrece para invitar a pensar la ciudad es un adjetivo, y es un adjetivo además que está marcado por una connotación negativa muy evidente, ¿no? La hostilidad, la palabra hostilidad. Entonces, bueno, en un primer momento lo que tratamos de hacer es preguntarnos qué significa el término hostil, que en el lenguaje común remite enseguida pues, a estas connotaciones negativas que decía, ¿no? Lo hostil es lo inhóspito, es algo una realidad a la que resulta difícil acceder o con la que resulta difícil crear vínculos, crear lazos. Y dando un salto más allá del lenguaje común, si la buscamos en el diccionario, pues aparece el significado de lo contrario, o sea, contrario o enemigo, ¿no? Un significado que ya entraría en el lenguaje prácticamente bélico. Entonces, teniendo como este abanico, este panorama de significados, la pregunta que surgía es, bueno, pues, ¿qué significa decir que una ciudad hostil, ¿no? De alguna manera, en la charla que dio Marta Llorente, ya con estas cajitas de pensamiento que iba lanzando, ya esta pregunta rondaba su conferencia, ¿no? La importancia de las palabras que escogemos para designar un espacio, para designar un territorio, y cómo estas palabras interfieren tanto en la percepción como en la vivencia.
Entonces, bueno, pues a partir de aquí fueron surgiendo una serie de preguntas, ¿no? Primero, ¿qué significa habitar una ciudad hostil, por supuesto? Pero también quién crea esta hostilidad. ¿Es el usuario, es la persona que reside en este espacio? ¿Son las administraciones, los poderes públicos? ¿Es quien mira, quien percibe o quien recorre la ciudad el que crea y porta consigo esta hostilidad? Y también otras preguntas, pues desde cómo se materializa o cómo esta hostilidad se convierte en un territorio, en una forma habitada, en una forma construida, cómo se reparte en el espacio, ¿no? Qué patrones sigue. Y claro, digamos que en un primer momento estas eran las preguntas que nos rondaban, y en la situación en la que nos encontramos, pues tenernos que parar a pensar en un término como la ciudad hostil, de alguna manera se remueven estas preguntas, ¿no? Se sacude un poco la condición anterior. Ya en un primer momento, y volviendo al lenguaje, veíamos también un vínculo, ¿no? Con esta como suerte de decisión prácticamente unánime de remitir a la situación que nos encontramos en la actualidad, pues del confinamiento, del estado de alarma, con un lenguaje que es propiamente bélico y que también implica la manera en la que percibimos la situación también con una cierta hostilidad, ¿no? Había otros lenguajes que se podían haber utilizado para remitir a estas situaciones, y desde algunos colectivos pues está reivindicando el lenguaje de la solidaridad, el lenguaje del afecto, el lenguaje del cuidado, ¿no? Quizá más apropiados a una situación de emergencia sanitaria, pero no, se ha elegido un lenguaje bélico en el que está implícita también esta hostilidad. Y más allá de estas connotaciones con el lenguaje, pensábamos también en una situación un poco curiosa que se ha producido, ¿no? Con respecto a la hostilidad. La ciudad en la que estamos acostumbrados a vivir, a recorrer, ha cambiado absolutamente, de manera que aunque sea de forma interrumpida, o sea, momentánea, hay algunos factores que podríamos identificar como hostilidades comunes en la ciudad, pues qué sé yo, el ruido, el tráfico, la contaminación, que han sido suspendidos momentáneamente, y sin embargo hay otra hostilidad que normalmente no vemos o que nos queda más lejana, ¿no? Y que conscientemente, como os explicará Débora, ha sido relegada a las periferias, y esto no es casual, que de repente se ha exagerado, y además no solo eso, sino que se ha visto recluida en un espacio doméstico, ¿no? Y de alguna manera se exacerba aquí y se crea el confinamiento quizá más duro, ¿no? y más extremo de todos, el de esta hostilidad de la ciudad hostil dentro de la propia casa, de la propia vivienda. Y bueno, tras esta introducción queríamos comentaros también cuál va a ser un poco la estructura de la conversación. En principio, a partir de ahora, Débora lo que hará será aterrizarnos un poco en esta idea de la hostilidad, ¿no? Haciendo hincapié en cómo se reparte en el espacio y qué patrones sigue. Y a partir de aquí lo que vamos a intentar hacer es dividir la charla en dos bloques a partir de la observación de dos barrios muy concretos del territorio español, como son Carabanchel en Madrid y La Mina, el barrio de La Mina en Barcelona. Y bueno, sin más, le paso la palabra a Débora. Bueno, pues yo quería empezar mi parte también devolviendo el agradecimiento bueno, a todas las personas que he citado, Mónica y a Mónica en particular, porque a veces bueno, la ocasión de tener una conversación a dos que esperamos sepamos transmitiros con la misma emoción ¿no? y la misma productividad que ha supuesto para nosotras el poder tener este espacio compartido de pensamiento. Decía Mónica que comenzamos a rondar esta idea de la ciudad hostil con una serie de preguntas y cuando decidimos intentar aterrizar esas preguntas, había un lugar concreto y un espacio concreto desde el que pensábamos o queríamos proponeros pensar la ciudad hostil, ¿no? Y en concreto nos referimos, de todos los significados posibles, a pensar la hostilidad primero en términos de desigualdad. Y segundo, y claramente ligado a esto, espacializada en un lugar concreto que son las periferias de las ciudades, ¿no? A la hora de pensar la hostilidad como desigualdad, lo que sentimos es que determinados territorios de la ciudad, en concreto las periferias, están fuertemente organizadas y fuertemente marcadas por una materialidad que es una materialidad claramente desigual, ¿no? Y en ese sentido, cuando pensamos la ciudad como un todo, sentimos que es imposible pensar la
ciudad como espacios flexibles, donde la idea de centro y la idea de periferia van cambiando, ¿no? O van sufriendo modificaciones pues en los acontecimientos o con el devenir del tiempo, sino que más bien nos damos cuenta que centro y periferia son dos conceptos muy sólidos que estructuran todo el espacio y que producen una fractura y una diferenciación muy fuerte y muy clara en la ciudad, que tiene que ver con esa articulación entre unos lugares que siempre son centro y que cada vez son más centro, y unos lugares que siempre son periferia y que concentran en ellos toda la hostilidad, ¿no? que podemos pensar que produce una ciudad, y la concentran sobre todo en términos de desigualdad. Cuando preparábamos esta intervención manejábamos como unos primeros datos, ¿no? que nos permitían como poner cuerpo y poner nombre a todo esto, como por ejemplo pensar que en España la tasa de la pobreza alcanza el 20% de la población y que de esas un 16% se encuentra en una situación de exclusión social severa, ¿no? Este dato, que es un dato muy significativo, ¿no? Es una de cada 5 personas se encuentra dentro de la tasa de pobreza, se cruza inmediatamente con otro dato que tiene que ver con que, por ejemplo, España tiene en la ciudad de Madrid, en su capital, la ciudad más segregada de Europa, ¿no? En un estudio paneuropeo que analizaba 13 de esos países. Y esta tremenda segregación entre el centro y la periferia, lo que nos está hablando es que esas tasas de pobreza se concentran en unos determinados lugares, ¿no? Y esto ha sido así en los últimos, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? Que es cuando más se ha acentuado esta polarización, ¿no? Esta fragmentación de la ciudad por varios procesos que ya conocemos, fundamentalmente la crisis económica, ¿no? Y la recuperación desigual que ha supuesto, en el sentido en el que una vez que comenzaba a remontar, ¿no? el ciclo económico, lo que hemos vivido claramente es un proceso de revalorización de los centros, ¿no? A través de procesos de gentrificación o de turistificación, y por otro lado lo que hemos vivido es un estancamiento y casi diría una profundización, ¿no? En las condiciones de desigualdad de la periferia, que además ha hecho que desaparezcan en la ciudad espacios que estaban funcionando como hebilla o como espacios de transición o de cohesión, ¿no? Entre estos centros y estas periferias, de forma que el panorama que nos encontramos hoy en día es una ciudad, claramente ciudades, ¿no? Atravesadas por brechas de desigualdad enormes, ¿no? Es cierto que estos datos que os estamos dando ahora pues quedan totalmente desactualizados, ¿no? En el contexto actual, y que, por desgracia no sabemos ni podemos predecir cuáles serán las consecuencias sociales de esta crisis, pero desde luego las propias medidas que se están tomando en la gestión de la crisis nos hacen sí prever casi, ¿no? Con total seguridad que lo que se va a producir es un ahondamiento mayor, ¿no? en esta brecha, ¿no? Entonces, de alguna manera, desde esta idea, lo que os queríamos proponer es pensar juntas cómo se está produciendo esta hostilidad en términos de desigualdad, pero hacerlo desde dos territorios concretos que son, por supuesto, ¿no? En coherencia con lo que estamos expresando, dos territorios periféricos, como adelantaba Mónica, ¿no? Uno en la ciudad de Barcelona y uno en la ciudad de Madrid, La Mina y Carabanchel. Nos parecía interesante el diálogo, no solo porque cada una de nosotras pues, son los territorios que habitamos y que hemos estudiado junto con otras personas, sino también por poder establecer un diálogo, ¿no? Entre distintas periferias, y a partir de ahí poder establecer, ¿no? Elementos comunes de lectura que nos permita entender, ¿no? Tener más claves para pensar esta hostilidad que se produce en las ciudades. Bueno, pues sí, iniciamos el recorrido, ¿no? A través de estos barrios. En el caso de La Mina, en su relación con la periferia que comentaba Débora, pues es casi paradigmática, ¿no? La Mina es un barrio que nace atravesado por una condición de doble periferia, porque va a ser a la vez la periferia de Barcelona y la periferia de Sant Adrià del Besòs. Y esto, que es una cuestión que puede ser geográfica o administrativa, pues va a acabar por convertirse también en una forma de hostilidad muy fuerte. Si veis en la imagen, ¿no? Quizá la primera, al pensar en La Mina como un territorio hostil,
La primera imagen que a uno le asalta es la de la rotundidad de los bloques, ¿no? Estas moles de más de 10 alturas, además con una monotonía arquitectónica, con las fachadas todas iguales, ¿no? Esta materialidad tan dura del prefabricado de hormigón. Y es verdad que esta es una imagen que parece hostil y que remite a esta hostilidad, pero hay que pensar que en el caso de la mina, y bueno, también lo veremos en Carabanchel, esta idea que tenemos asumida unánimemente como territorios hostiles realmente está imbrincada o conformada por una red, una serie de capas que hay que deshacer, primero porque van a permitir entender cómo hemos recibido la idea de estos territorios como espacios del hostil, pero también porque de alguna manera lo que nos ayudan es a comprender también cómo se vive este territorio y cómo se vive desde dentro esta hostilidad, cómo se resiste a ella y cómo se le hace frente. Entonces, yo os quería proponer un recorrido a través de 3 aspectos principales en esta conformación de la mina como territorio hostil, 3 formas de hostilidad, que sería la urbanística, la mediática y, por último, la administrativa, para intentar reseguir la mina hasta su estado actual, ¿no? Entonces, de alguna manera, como vamos a tratar de deshacer este hilo de la hostilidad, pues iniciando el recorrido cronológicamente, tenemos que situar casi en el momento de conformación de la mina. Ya en el momento en que la mina se empieza a pensar que en ese territorio del margen derecho del río Besós se va a construir un barrio, empiezan a producirse una serie de azares, una serie de improvisaciones y muchas prisas que acaban determinando al barrio hasta su situación actual. Digamos que la primera vez que se piensa en construir en la mina es en el año 1957, pues en un marco marcado ya por el desarrollismo que se está iniciando y por la aprobación en Barcelona del Plan Comarcal de 1953, y se organiza un plan urbanístico, el Plan Parcial de la Mina, que lo que se veía es crear un barrio dotado con 3 usos principales. Habría un uso residencial, pero también un uso industrial, que era muy importante, y un uso recreativo, pues por la proximidad con la playa. Y este primer plan contemplaba la realización de unas 700 viviendas. Este dato es importante para lo que va a suceder a continuación, ¿no? Este plan se aprueba en el año 1957, pero nunca se llega a ejecutar por problemas con indemnizaciones y con preexistencias que había en el terreno, y en el año 1961, de manera simultánea en Barcelona y en Madrid, se promulga un decreto para la erradicación o la supresión del barraquismo en Barcelona, del chabolismo en Madrid, ¿no? También aquí cada ciudad designa a su forma de informalidad con una palabra distinta. ¿Qué ocurre? Como el plan de ordenación de la mina ya estaba hecho, lo que se decide es incluir a los terrenos de la mina como un destino prioritario para la absorción de población barraquista. Y esto significa, arquitectónicamente, significa un cambio en el plan que lo que hace es intensificar su cualidad residencial, ¿no? Hasta volverla prácticamente única. La mina pasa, en la modificación del plan de 1967, de una previsión de 700 viviendas a una previsión de 2.100 viviendas, con la presión demográfica que esto implica para el territorio, ¿no? Y en este momento, estas 2.100 viviendas aún se prevé realizar una dotación de equipamientos y servicios pues, capaz de, digamos, de hacer funcionar este territorio de manera autónoma. El plan se aprueba, como digo, en 1967 y inmediatamente empieza a ejecutarse. Y se produce una situación bastante curiosa, derivada por las propias prisas en esta absorción o en esta erradicación del barraquismo, que consiste en que los bloques se van construyendo de manera diacrónica, uno detrás de otro, y en el momento en que se finalizan, se entregan. Podéis ver en las imágenes, ¿no? Esta situación lo que deriva también es una forma de hostilidad, porque nos encontramos con que es mucha gente, que está siendo trasladada desde unos a un territorio que, aunque en algunos casos el Camp de la Bota es muy cercano, pero es un territorio que es desconocido y en el que además no se han realizado las más mínimas labores ni de urbanización, no hay alumbrado público, no está aún preparado el alcantarillado. Es un barrio que está en construcción, con las implicaciones que esto supone para la vivencia, y el traslado además se organiza sin mucho cuidado y sin el orden que hubiera requerido, ¿no? Además, y para acabar de intensificar este problema, en el año
a partir del año más o menos 1969, que es precisamente cuando se entrega el primer bloque, el bloque de Occidente, el Patronato Municipal de la Vivienda y en general el Gobierno de Barcelona se da cuenta de que al ritmo que se está produciendo la absorción del barraquismo no se va a conseguir llegar al plazo que se ha fijado para su erradicación, que idealmente fue el año 1975, aunque luego hasta el 1989 no se consigue erradicar totalmente. Entonces lo que se decide es cambiar una vez más, o sea, es la modificación de la modificación del primer plan parcial de la mina, y se crea dentro del barrio, se divide en dos sectores que van a ser conocidos como la Mina Vella y la Mina Nova. Bueno, la imagen que mostraba al principio, ¿no?, de estos bloques de la rotundidad arquitectónica se corresponden precisamente con esta segunda fase de la Mina Nova, en la que no solamente se intensifica el ritmo de construcción, sino que además se vuelve a hacer una intensificación del número de viviendas, ¿no? Se alcanza casi la cifra de las 3.000 y además se produce una reducción todavía mayor de los servicios y de los equipamientos que se habían previsto, con las consecuencias que esto tendrá después para la vivencia de este entorno. Es curioso, y hablando de hostilidad esto no se puede pasar por alto, cómo de alguna manera esta pérdida de calidad arquitectónica o calidad construida se justifica en base al origen barraquista de los habitantes que van a llegar al barrio, ¿no? Implícitamente en los documentos y en algunos casos explícitamente se dice que, bueno, puesto que es un barrio que va a ir dirigido a las personas con menos integradas de toda la ciudad, pues que realmente no van a saber apreciar el espacio, ¿no? Y esto es importante porque nos indica que ya antes de ser habitado, los habitantes de la mina, las personas que van a ir a residir, están bajo sospecha de no ser capaces de integrarse en el territorio, de no ser capaces de integrarse en la ciudad, ¿no? Que es algo muy fuerte y que realmente va a acabar condicionando de manera muy profunda la vivencia de este entorno. El primer bloque de la mina se construye, como os decía, en el año 1969 y en el año 74 el barrio ya está completamente habitado, prácticamente todos los pisos en su totalidad y todos los bloques están construidos. No así, sin embargo, los equipamientos y los servicios. Se estima que llega a una población en torno a los 15.000 habitantes, no se sabe bien porque el censo de la mina es una cuestión que ha estado inconclusa hasta hace muy poco tiempo. Y entre población censada oficial, que eran unos 12.000, y la población sumergida, se calcula estos 15.000 habitantes en un barrio en el que el alumbrado público sigue sin estar realizado, no se han abierto las conexiones con la ciudad de Barcelona ni con la ciudad de Sant Adrià del Besòs y además un servicio tan básico como el ambulatorio no ha sido siquiera presupuestado, o de los dos colegios, las escuelas que tenían que abrir, solamente hay uno en funcionamiento y cada día los niños de la mina, asignados a la segunda de las escuelas, tenían que volver a su barrio de Barracas del Camp de la Bota para asistir al colegio público en la escuela de Manuel de Falla. En este momento, ya en los años 70, mediados de los 70, la prensa empieza a llamar la atención sobre el problema, ¿no?, que se está creando en el barrio de la mina. Y es importante porque en este momento hay una apuesta, o sea, hay una llamada de atención hacia la deficiencia estructural que está padeciendo el barrio, ¿no? Es un barrio que carece de servicios, que carece de equipamientos, que carece de infraestructuras y este es su principal problema. Pero en el año 1976 se produce un acontecimiento que podría haber sido anecdótico o incluso banal, pero que va a cambiar tanto la historia del barrio como la percepción que se tiene desde el exterior. Y se trata en concreto del rodaje de la película de Perros Callejeros, de José Antonio de la Loma, en el barrio de la Mina. ¿Qué ocurre? Bueno, Perros Callejeros, como todos sabéis, es uno de los paradigmas del subgénero del cine español, el cine kinky. Y claro, el hecho de que personajes que van a alcanzar una fama fugaz pero muy, muy importante como el Vaquilla o el Torete se les vinculara por su residencia con el barrio de la Mina va a acabar ejerciendo como una suerte de estigma de la que el barrio aún no se ha podido librar, ¿no? Realmente el cine kinky, que se pretendía una denuncia social, al final acaba poniendo en circulación unos estereotipos muy, muy fuertes, ¿no? Y que sobre todo cuando se vinculan directamente con un territorio habitado, pues puede generar grandes problemas, ¿no? Yo recomiendo ver el documental que se llama 15 años en Venus, que se hizo sobre el barrio de la Mina, porque se
se expresa muy bien el dolor o la frustración que los vecinos siguen sintiendo en este barrio por haber sido vinculados con esta película. Porque no solamente es que el Vaquilla y el Torete fueran residentes en la mina, sino que además lo que en el cartel, como veis en la imagen, es una ciudad genérica, es una ciudad que podría ser cualquier ciudad o cualquier periferia. En muchas escenas de la película se reconocen perfectamente los bloques de la mina, ¿no? Se reconoce este espacio. Entonces, a partir de aquí se crea una ligazón con esta idea de lo kinky, del delincuente juvenil, pues de la violencia, del peligro, que trasvasa al barrio y acaba afectando a la totalidad de sus habitantes. En el tiempo, este golpe de perros callejeros va a coincidir en muy pocos años con la llegada de la droga al barrio, en concreto en la mina, pues la heroína, con una fuerza brutal, y esto sí que va a crear una devastación, pues tanto en la imagen como en la vivencia y la percepción de este barrio, ¿no? A partir del año 1983 empieza a producirse lo que es la deriva sensacionalista de la mina, ¿no? En todos los medios de comunicación la mina empieza a aparecer como territorio de la droga, como un territorio de excepción, como un territorio de violencia, de peligro, de delincuencia, ¿no? Es común, y tengo aquí algunos titulares, pues ver en los medios de comunicación a la mina puesta en relación con noticias del tipo: un heroinómano de 12 años detenido por atracos, francotirador en la mina, o desarticulada una red de traficantes de drogas duras. Claro, estar continuamente en los medios recibiendo este tipo de información sobre el barrio, muy distinto a la llamada de atención respecto a sus deficiencias estructurales, va creando un pozo, va creando una suerte de imagen virtual de la mina, que es la que se acaba consolidando como la recepción que se tiene de este barrio, ¿no? La mina es un barrio peligroso, la mina es un territorio de excepción, la mina es un lugar al que no hay que aproximarse. Igual que ocurre con perros callejeros, esta carga mediática se ha ido relacionando hasta la actualidad, ¿no? Y la mina sigue apareciendo en los medios de comunicación principalmente por este tipo de problemas, ¿no? Volviendo a la situación actual, pues hace pocos días los medios llamaban la atención de que en la mina se continuaba, en estos días de estado de alarma, se había mantenido el consumo y el tráfico, con las dificultades que esto supone para mantener las medidas de distanciamiento social, pero también la mina ha aparecido en los medios, pues desde llamando la atención o sorprendiéndose porque los vecinos de la mina también salen a sus balcones a aplaudir a la policía cuando la policía llega al barrio, y aquí siempre queda aquí una idea, ¿no? Una sospecha de que la noticia no es que aplaudan, sino que aplaudan en la mina, y esto se ve como una cosa excepcional, que ya te está llamando, te está diciendo cuál es la recepción que se tiene de este barrio. Y de forma mucho más significativa, el mismo diario publicaba una noticia refiriendo al aumento de número de robos y de casos de delincuencia que se había producido en la ciudad de Badalona, y la imagen que acompañaba en la versión digital a la noticia eran los bloques de la mina, ¿no? Totalmente descontextualizado, puesto que no se estaba hablando del barrio en ningún caso. Digamos que esta sombra mediática, que sigue desde perros callejeros hasta la actualidad, se cruza con otra de estas formas de hostilidad que veíamos, que es una hostilidad propiamente administrativa. Como os decía al principio, el hecho de que la mina nazca precisamente en un límite urbano, en este encuentro entre dos ciudades, en esta periferia por antonomasia, ya genera muchos problemas desde el primer momento, ¿no? Sobre todo porque la mina es edificada o ejecutada por el Patronato Municipal de la Vivienda, que dependía del Ayuntamiento de Barcelona, en terreno de Sant Adrià del Besòs. Entonces, administrativamente ya se empieza su vida con una gestión dividida por dos administraciones, que no acaba de ser muy producente en ningún caso. Sobre todo porque mientras el patronato no consigue o no pone fin a la realización de los equipamientos que el barrio necesitaba, Sant Adrià dice que el barrio no está acabado y por lo tanto no va a asumir los servicios que tiene que depositar. En esta situación de impasse, la mina se mantiene muchos años, lo que va haciendo que su situación se vaya degradando y deteriorando, hasta el punto que en el año 1982 la Generalitat decide intervenir y proponer un plan que se llama el Plan Interdepartamental de la Mina, se aprueba en 1983, que, fijaos, el poco tiempo, ¿no? El barrio se ha ocupado en el 74 y en el 82 ya lo que se pretende hacer es una intervención integral
que ataque todas las deficiencias y todos los problemas del barrio. Esto es servicios, infraestructura, condiciones económicas, condiciones sociales, educación, cultura. El plan es muy ambicioso en principio, además debían participar, no solamente es que se debían tratar todas estas áreas de manera integrada, sino que participaban muchas administraciones, ¿no? La Generalitat, el Ayuntamiento de Sant Adrià, el Ayuntamiento de Barcelona a través del Patronato y la Corporación Metropolitana. El plan no se llega a aplicar o no se llega a ejecutar en su totalidad, y si las medidas que se toman se hacen de manera autónoma, sin esta coordinación interdepartamental que se suponía que el barrio necesitaba, y a partir de aquí se va produciendo una serie de planes muy precisa en su repetición. Hay uno en el 87, en el 89, en el 93, en el 1997, hasta llegar al año 2000, en el que ya se hace la que va a ser la gran intervención sobre el barrio de la Mina, que es su pla de transformación. Como todos sus antecesores, este pla de transformación no acaba de llevarse bien a cabo, no acaba de implementarse del todo, y de hecho en la actualidad, en el año 2020, nos encontramos en la cuarta prórroga de este pla de transformación. Y bueno, de alguna manera yo quería acabar este recorrido por las hostilidades creadas en la Mina con este plan, porque de una forma muy, muy evidente, ¿no? Este plan responde, no diría ni siquiera de igual modo, ¿no? Responde más a la imagen creada de la mina, esta imagen del deterioro, de la degradación que ha sido construida desde los medios y la administración, más que a sus realidades o a sus problemas más estructurales, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Hay una deriva securitaria muy clara en el plan de transformación de la mina, que de alguna manera se expresa de forma muy clara en la primera intervención que se realiza, digamos, en el plano urbanístico. El plan de transformación es un engranaje burocrático muy complejo que tiene distintas fases, la social, la urbanística, pero dentro del PERI del año 2002, el Plan Especial de Reforma Interior del Barrio, la primera actuación que se hace es derribar el centro cívico y construir ahí una comisaría de los Mossos d'Esquadra, ¿no? Yo creo que este gesto es como un resumen de lo que va a ser el plan de transformación para este barrio. Y bueno, creo que con esta deriva securitaria es un buen momento para pasar a Carabanchel. Bueno, pues como decía Mónica, y en este intento de pensar la hostilidad, ¿no?, como algo que penetra las periferias en forma de desigualdad, hemos seleccionado como distintos puntos de anclaje desde los que pensar, ¿no?, esta hostilidad. Mónica, a través de la mina, yo creo que ha narrado de una forma, ¿no?, muy, muy precisa y muy clara dos de estos puntos de anclaje que tenían que ver con la construcción mediática, ¿no?, y de todo un imaginario estigmatizante de los barrios, y con la administración, ¿no?, y su manera de construir barrio, de hacer barrio desde un punto de vista arquitectónico, pero no solo, ¿no? Vamos a trasladarnos a Carabanchel para, a partir de ahí, tomar otros puntos de anclaje desde los que seguir pensando esta hostilidad. Lo primero como que quería poner sobre la mesa, para quienes a lo mejor no necesariamente seáis de Madrid o conozcáis el barrio, es la diferencia de escala entre la mina y Carabanchel, ¿no? Digamos que Carabanchel es el distrito más poblado de Madrid, tiene 250.000 habitantes, ¿no? Por tanto, casi estamos hablando, ¿no?, en términos de una ciudad, ¿no?, aunque en Madrid por sus dimensiones se la conciba como barrio. Voy a hacer, por seguir también el hilo que proponía Mónica, un pequeño recorrido histórico por la construcción del barrio de Carabanchel, ¿no?, un poco en sintonía con la mina, para ver esos paralelismos y sobre todo para poner énfasis en esta idea de que la hostilidad se construye, ¿no?, y la administración tiene buena parte de peso en esa construcción, ¿no?, a la hora de cuando empezamos a desentrañar cómo se conciben y cómo se diseñan, ¿no?, y se organizan arquitectónicamente estos barrios. Tenéis como 4 imágenes que bueno, responden sobre todo, ¿no?, a 3 momentos históricos en los que voy a articular, porque voy a hacer de una manera muy, muy rápida, ¿no?, la creación del barrio de Carabanchel, que es una historia además que se puede extrapolar a prácticamente todas las periferias, al menos de la ciudad de Madrid, ¿no? Las imágenes que veis en blanco y negro constituirían como el primer momento, ¿no? Después como la imagen
que veis en tonos más sepias abajo, sería el segundo momento y por último, ¿no? Pues tenemos el momento actual, ¿vale? El primer momento, estas imágenes en blanco y negro, corresponde a los años 40 y 50, donde digamos que Madrid empieza a experimentar esta migración masiva del campo a la ciudad, ¿no? Y esta migración pues, se concentra en los grandes ejes radiales de entrada de la ciudad, ¿no? Las grandes carreteras, dando lugar a poblados, ¿no? A barrios prácticamente de autoconstrucción, ¿no? Donde bueno, el chabolismo era la característica común a todas ellas, ¿no? Muy pronto la administración, en este caso la administración franquista, entra a intervenir sobre este crecimiento desproporcionado, ¿no? Y desestructurado de la ciudad mediante un plan nacional de vivienda, ¿no? Que afecta a Madrid, pero que afecta a todo el conjunto del Estado español, que se pone en marcha en 1955, donde de alguna manera es como la primera gran acometida contra este chabolismo inicial y donde encontramos, por tanto, el origen de los primeros barrios de la periferia, ¿no? Es, por tanto, un plan de vivienda social que intenta acabar con el chabolismo, ¿no? Sin embargo, muy pronto también observamos que este plan de vivienda se reparte de una manera desigual y que desde los primeros momentos estos barrios que surgen vinculados a este plan son barrios que surgen muy diferenciados, ¿no? En el sentido de que hay barrios, por ejemplo, que en su constitución están hechos fundamentalmente de vivienda social, ¿no? Que forma parte de este plan. Sin embargo, hay otros barrios periféricos que se configuran más desde una iniciativa privada, ¿no? Expresando quizá los primeros pasos de un relativo ascenso social, ¿no? De estos migrantes obreros. Hay barrios mixtos que concentran vivienda pública y privada y barrios que de alguna manera empiezan como a concentrar pues, vivienda obrera, que construyen las propias industrias, ¿no? Lo que quiero decir es que en este primer momento ya la periferia de Madrid aparece muy diferenciada, ¿no? Y desde los principios no podemos hablar de una única periferia, sino que hay distintos barrios en función de cuál va siendo como su origen, ¿no? Y la concentración mayor o menor de vivienda privada o de vivienda de protección social, ¿no? Muchos de los barrios que empiezan a concentrar esta vivienda de protección social son barrios también que pronto aparecen vinculados, igual que narraba Mónica en la mina, a elementos simbólicos, ¿no? Que de alguna manera van anclando el estigma sobre ellos, ¿no? En el caso de Carabanchel, pues hay un elemento como muy icónico y famoso que es su cárcel, ¿no? A día de hoy, esta cárcel que bueno, cerró en 1998, o sea que hace ya bastantes años. Sin embargo, a día de hoy, si una mete en Google Carabanchel, a mí me sorprendió que lo primero que siga saliendo sea la cárcel, ¿no? Una cárcel que ha quedado vinculada a la historia del barrio, que fue primero una cárcel franquista que albergaba presos políticos, precisamente porque en Carabanchel se habían dado una de las principales resistencias, ¿no? A los embates del fascismo, pero que pronto es una cárcel que empieza a sumar a presos comunes que tenían que ver con la penalización, ¿no? Y la criminalización de prácticas de supervivencia que se llevaban en los barrios, ¿no? De forma que los muros, ¿no? Impenetrables de una cárcel, en realidad, dentro del barrio eran muy porosos porque la población entraba y salía de esa cárcel, ¿no? De una manera muy masiva. De hecho, de los 8.000 presos que hay al finalizar la dictadura del franquista, en 2009, por ejemplo, hemos pasado a 80.000, ¿no? Lo cual significa claramente una criminalización de estas formas de vida, ¿no? Este primer barrio obrero, del que, bueno, pues tenéis aquí algunas imágenes, ¿no? Más actuales de lo que queda de él, ¿no? Pronto empieza, y paso como al segundo mapa sepia, ¿no? Pronto sufre una nueva remodelación, entramos como en una segunda etapa, a finales de los 70, 1977, 1986, podría ser esta segunda etapa, donde lo que acontece es un segundo plan de remodelación de barrios, ¿no? En este caso había dos objetivos concretos. El primero era eliminar el chabolismo que quedaba en la ciudad de Madrid, porque el Plan Nacional de Vivienda había acabado con una parte, pero ni de lejos con toda.
Y por otro lado, había un segundo objetivo que tenía que ver con la necesidad de modernizar la ciudad, ¿no? En estos años Madrid empieza a despuntar económicamente y empieza a necesitar dotarse de nuevas infraestructuras, sobre todo en forma de carreteras, muchas de las cuales tenían que pasar justo por los emplazamientos donde aún seguía habiendo grandes poblados chabolistas, ¿no? Entonces se acomete este segundo plan de remodelación, que fue un plan muy ambiguo, porque por un lado esta operación contó con una participación importante en el movimiento vecinal en algunos barrios, lo cual hace que algunos barrios de la periferia de Madrid surgen por participadas por las propias asociaciones de vecinos, ¿no? Y que tuvieron muy en cuenta las necesidades de las personas que allí habitaban. Pero por otro lado, este plan también tuvo otra cara B, ¿no? Como la cara B un poco que fue del realojo masivo de la población que quedó fuera de ello, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en los proyectos más colaborativos entre asociaciones de vecinos y la administración, ¿no? Por ejemplo, la población gitana quedó muy marginalizada, ¿no? Era el 50% de la población chabolista y solo representó el 3% de los realojos que se hicieron dentro de este plan de barrios, ¿no? Participado. Esto significa que quedó fuera del 47% de la población gitana, a la que fundamentalmente se realojó en una serie de realojos que empiezan a finales de los 80 y ya casi nos llevan hasta los 90, que fueron mucho más problemáticos y desde luego en absoluto participados, ¿no? Fueron realojos masivos que no respetaron en ningún momento el lugar de asentamiento previo de la población, muy impositivos, ¿no? Y que en su mayoría se concentraron en barrios que ya estaban muy marcados por cierta estigmatización, ¿no? Es como que no cayeron casualmente en cualquier lugar, sino cayeron en determinados barrios, ¿no? Son estas imágenes que podéis asociar, ¿no? Y que son bastante semejantes, ¿no? Al caso de la mina, ¿no? De estos bloques enormes, ¿no? De ladrillo que llegan hasta el cielo, ¿no? Y que, insisto, generaron como núcleos de pobreza muy importantes dentro de barrios de por sí ya depauperizados, ¿no? Y que albergaban este estigma, ¿no? Y esta desigualdad, ¿no? Entonces esto hizo que de alguna manera se superpusiera sobre pobreza, creando estos núcleos más guetificados, ¿no? Donde siempre ha existido la crisis, ¿no? Y donde las posibilidades de ascenso social siempre han sido cero, ¿no? Es como una segunda periferia dentro de las periferias de la ciudad, ¿no? Y por último, esa última imagen ya en colores que, bueno, que veíais en el mapa, estaría como el tercer gran momento de desarrollo de las periferias, que fue al calor de la burbuja inmobiliaria, donde empiezan a surgir pues en los descampados que rodeaban a estos barrios periféricos, nuevos desarrollos urbanos que en Madrid se conocen como PAUs, que están encaminados a recoger el pequeño ascenso social que la burbuja supuso en Madrid, ¿no? Estos barrios, ya digo, que acogen a los hijos de los obreros, a los hijos de los barrios periféricos que habían podido ascender, también nacen marcados por cierta desigualdad, porque si bien estos desarrollos urbanos surgen en el norte y en el sur de la ciudad de Madrid, pronto se dan situaciones de permuta que hacen que el tanto por ciento de vivienda social que todo nuevo desarrollo urbano tiene que acoger se permute entre distritos de Madrid, de forma que los distritos, en los barrios obreros, acojan en su interior un porcentaje mayor de esa vivienda social, mientras que los nuevos desarrollos del norte quedan prácticamente exentos de ella, ¿no? Entonces esto genera barrios con muchísimas tensiones internas, porque al lado de estas urbanizaciones cerradas con piscina, ¿no? y que materializan este intento, ¿no? este sueño de ascenso social, encontramos viviendas de protección oficial muy marcadas, ¿no? que conviven esquina con esquina y que de alguna manera hacen de espejo, ¿no? a ese sueño un tanto ficcionado de ascenso social, ¿no? Lo que me interesa no tanto de esta historia, lo que quería como transmitir, más allá de
su recorrido, ¿no? Por el tiempo, es que cuando hablamos de periferias hablamos de una complejidad y una heterogeneidad enorme. Es decir, que en un barrio como Carabanchel conviven estos tres tipos de periferias con todas sus tensiones, ¿no? Y por tanto hablar en singular de la periferia es difícil, ¿no? Y esta base fragmentada y compleja es la necesito como punto de partida, ¿no? Para seguir pensando esta cuestión de la hostilidad, ¿no? Entonces, sobre esta periferia tan fragmentada, tan dividida, ¿no? Y tan compleja, ¿qué otros puntos de anclaje podemos usar para entender cómo penetra la hostilidad, ¿no? Pues Mónica y yo pensamos que otro punto más, ¿no? Que se añade a los que ya se ha citado sería la cuestión de las fronteras físicas, ¿no? En las periferias hay elementos geográficos, ¿no? Infraestructurales impensables para otro tipo de barrios de Madrid que generan unas fronteras urbanas en la vida de los propios vecinos que dificultan enormemente la movilidad dentro de los barrios, ¿no? Y coartan su derecho a la ciudad. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Nos referimos fundamentalmente, por ejemplo, a fronteras físicas, ¿no? Como autopistas, vías del tren, muros de cuarteles, ¿no? Que de alguna manera se propagan, ¿no? En los límites de las periferias, ¿no? Generando una imagen muy hostil hacia las personas que lo habitan, ¿no? Y una imagen muy clara de límite y de confinamiento entre aquellos que viven en las ciudades, ¿no? Y que no les impiden, por ejemplo, transitar, ¿no? En un agradable paseo al barrio de al lado, ¿no? Atraviesan también dentro de los propios barrios, ¿no? Tapias que de nuevo no nos resultarían pensables en otras zonas de la ciudad, ¿no? La imagen que tenéis aquí, por ejemplo, en Carabanchel, es un elemento muy característico, que es la finca de Vistalegre. Es algo así como un enorme... Carabanchel tuvo su origen, era una ciudad de veraneo de la burguesía, ¿no? Entonces es una especie de parque del retiro inmenso, que contiene un montón de palacetes y que está absolutamente abandonado, ¿no? Bueno, contiene dentro algunos edificios institucionales, pero es decir que los vecinos no lo pueden usar, está tapiado por un cerco, como veis, y divide literalmente el barrio en dos. Es imposible pasar de un lado a otro, puesto que como el parque está cerrado, lleva cerrado décadas, pues para poder ir al otro lado del barrio tienes que rodear una valla, ¿no? Unos muros de unas dimensiones enormes, ¿no? Como tampoco es casual pues que todo el barrio, ¿no? Esté rodeado pues de calles cortadas, descampados, como veis en las imágenes, ¿no? Muros que continuamente generan, ¿no? A quien vive una imagen pues de degradación y de abandono fuerte, ¿no? Como también se concentra, ¿no? Suciedad o basura en los alrededores, o bueno, el caso de Carabanchel, ¿no? Que es como muy paradigmático, que está habitado por 7 cementerios, ¿no? Que también van creando así como pequeñas ¿no? Islotes en el barrio, ¿no? Y que desde luego generan una imagen, ¿no? Que de nuevo es difícilmente pensable que otros barrios de Madrid concentren 7 cementerios, ¿no? En este sentido, estas fronteras internas ya digo, van generando o no solo dificultan la movilidad, sino también que construyen una imagen, ¿no? de pertenencia tremendamente hostil, ¿no? Porque la sensación de abandono, de encierro, de relegación que transmiten todas estas fronteras, ¿no? Va calando en los sujetos que habitan estos barrios, ¿no? Devolviéndoles una imagen de cuál es su relación con la ciudad, ¿no? Y cuál es el lugar que ahí ocupan, ¿no? Ni qué decir si pensamos en otras fronteras, como las fronteras policiales, ¿no? Que en forma de controles que determinada población surge ya dentro de sus propios barrios, donde ahí directamente el derecho no es que quede cuestionado, sino que queda suspendido, ¿no? Un segundo punto desde el que queríamos pensar esta hostilidad tiene que ver no solo con la configuración espacial, sino también con cómo se ha ido produciendo
esta desigualdad. ¿A qué me refiero? ¿No? Se hablaba que las periferias, ¿no? Como Carabanchel, son barrios muy fragmentados, ¿no? Lo que sucedía es que durante la época de la burbuja, estas desigualdades que existían fueron de alguna manera tapadas por el acceso al crédito y al consumo, construyendo algo así como una imagen, ¿no? de que las periferias estaban convirtiendo en clase media y que todo el mundo de alguna manera podía ascender, ¿no? Sin embargo, cuando la burbuja revienta también con este relato y nos encontramos con un movimiento dual, ¿no? Entre, por un lado, una población mejor posicionada que consigue resistir un poco a esta crisis, ¿no? Y que produce esta huida, ¿no? Que es de la que os hablaba, hacia las nuevas periferias, y una población cada vez más empobrecida, migrante, precaria y envejecida, que se empobrece aún más en las periferias. Lo que sucede es que ambos dos polos de la periferia están viviendo un proceso de periferización aún mayor hoy en día, ¿no? Producido por la forma en la que se está gobernando y gestionando, ¿no? La desigualdad en las periferias, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero fundamentalmente en el caso de estas urbanizaciones con piscina, ¿no? Que de las que tenéis ahí una imagen, lo que se está produciendo clarísimamente es un proceso de empobrecimiento, porque precisamente es en estos lugares donde la gente ha quedado más atrapada por las hipotecas, ¿no? Que ahora no pueden sostener, donde se han concentrado, ¿no? Pues los casos de viviendas de fondos buitre, ¿no? Donde se concentra también la ocupación, ¿no? de viviendas de la gente que no tiene dinero, pero también por agrupaciones más delictivas, ¿no? Y de alguna manera, como os decía, ese sueño de la clase media se ve totalmente tensionado por una realidad de empobrecimiento. Pero sobre esta y sobre la otra periferia, lo que actúa fundamentalmente es una forma de gobierno que, lejos de arbitrar medidas que pudieran atajar, ¿no? esta desigualdad creciente y que redistribuyeran de alguna manera, lo que se ha inspirado es en una filosofía que podríamos llamar neoliberal, según la cual la desigualdad en los barrios, lejos de ser un problema que hay que atajar, es un motor para el avance social. ¿A qué me refiero con eso? A que desde la administración, pero también desde todas las entidades, ¿no? Desde la gestión en general de la pobreza, se ha instaurado un pensamiento neoliberal que considera que los mecanismos de mercado son los mejores mecanismos para garantizar el progreso social, y el mercado funciona a través de la competencia, ¿no? Entonces, si en el mercado la competencia hace que las empresas se estimulen entre sí, ¿no? y avancen y progresen, la idea es trasladar este mismo modelo a la sociedad, ¿no? De forma que en la sociedad, cuanta más competencia haya entre sujetos, mayor será el motor que haga que una sociedad avance. Desde ese sentido, si queremos que haya competencia, es necesario que exista la desigualdad, porque los iguales no compiten entre sí. Entonces, lo que nos encontramos es una apuesta decidida por una forma de gobierno que, lejos de atajar esta depauperización, ¿no? y reperiferización de los barrios en la ciudad de Madrid, lo que está apostando es por generar situaciones de mayor competencia, ¿no? Por aumentar las franjas de desigualdad y por renunciar a cualquier tipo de política social redistributiva, porque se considera que estas políticas sociales de alguna manera adormecen el espíritu, ¿no? y interfieren en los mecanismos naturales de competencia, ¿no? En este sentido, nos encontramos, por tanto, con una apuesta decidida por la desigualdad, sobre la cual operan dos relatos que están condicionando sobremanera la percepción, la vivencia sobre las periferias y desde las periferias, ¿no? Uno de esos relatos es que se promueve, ¿no? como la idea de que no existen clases sociales, ¿no? Por tanto, la desigualdad, de alguna manera, lo que refleja no es una estructura de clases, ¿no? desigual, donde unos están en unas posiciones más relegadas que otros, sino que la competencia lo que refleja es
distintos grados de responsabilidad individual, ¿no? Es decir, hay sujetos que con su lucha y su esfuerzo han conseguido progresar y hay otros sujetos que no lo han hecho porque son personas fallidas, ¿no? En ese sentido, en las administraciones, los sistemas de protección social no tienen nada que corregir, ¿no? Somos las personas las que mediante nuestro esfuerzo, lucha, ¿no? Superación y mérito, tenemos que conseguir en este mercado de competencia llegar a una posición mejor de ascenso social, ¿no? Esto devuelve una imagen de las periferias, ¿no? Que de alguna manera están habitadas por estas personas, ¿no? Disfuncionales, a las cuales la falta de ambición, la pereza o su propia incapacidad, ¿no? Les han colocado en el lugar que de alguna manera se merecen, ¿no? Porque no hay otra estructura social que les ancle a ello, ¿no? Y un segundo relato que también profundiza sobre lo mismo tiene que ver con el culturalismo, ¿no? El racismo cultural, que vendría a ser algo así como si en las periferias la gente se sitúa en estas escalas más bajas de la población, es porque hay algo en su cultura, ¿no? Que de alguna manera les lleva a ello, ¿no? Perdonadme la brutalidad de la expresión, pero algo así como que el pobre lo es porque es moro, gitano o dominicano, ¿no? Entonces, en este sentido, hay algo de su acervo cultural, por supuesto, una idea de cultura totalmente esencializada, ¿no? y simplificada, que le está llevando a este lugar, ¿no? Entonces, este racismo cultural con este relato, ¿no? Del fin de las clases y esta apuesta decidida por la desigualdad, lo que están construyendo, ¿no? en los barrios lo que están produciendo es un aumento de la desigualdad, pero también un relato culpabilizador de esta desigualdad, ¿no? Un tercer elemento, ya el penúltimo que queríamos destacar, es que entonces, junto a estos estigmas y estas imágenes mediáticas, justo esta administración que construye así unos barrios, junto a estos espacios físicos que devuelven una imagen de hostilidad, ¿no? Y junto a esta profundización de la desigualdad, ¿no? Y esos relatos culpabilizadores, emerge también un dispositivo de gestión que nos parece especialmente complicado y que viene a profundizar, ¿no? Esta cuestión de la desigualdad y es que, esta cuestión de la hostilidad, y es que cuando pensamos la idea de, bueno, ¿no? De una sociedad tan desigual y tan en competencia, esta sociedad normalmente produce o devuelve también amenazas de crisis social, ¿no? Si decidimos acabar con los mecanismos redistributivos, lo que continuamente provocamos es una amenaza constante, ¿no? de que la sociedad de alguna manera se revuelva, ¿no? o devenga en crisis, igual que de vez en cuando sucede en el ámbito económico, ¿no? Para contener estas amenazas de crisis ha triunfado un sistema de gestión que tiene que ver con un gobierno desde el riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que lo que se hace es continuamente intentar prever, más que reprimir, ¿no? Sino prever estas situaciones de crisis mediante un monitoreo constante de lo que está sucediendo en los barrios periféricos, ¿no? La idea es como obtener datos continuos que permitan tener una radiografía de la sociedad lo más afinada posible para poder prevenir estas amenazas de crisis antes de que estallen, ¿no? Esto que nos podría parecer de alguna manera como positivo, ¿no? Porque, bueno, no reprimes, sino que de alguna manera contienes antes de que la cosa estalle, ¿no? Tiene unos efectos muy tremendos en términos de marcaje de los sujetos y de los barrios, no por lo que han hecho ni por lo que ha sucedido, sino por lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Es decir, que de alguna manera se calculan una serie de factores para saber dónde hay riesgo, pero ese riesgo, como es un riesgo preventivo, como todavía no ha estallado, lo que hace es que determinados barrios sean barrios concebidos como barrios de riesgo por lo que puede pasar en ellos, pero no por lo que de facto está pasando. Al igual que determinados sujetos, ¿no? Se convierten en sujetos de riesgo porque pertenecen a unas categorías sociales y porque habitan unos barrios, pero no porque ellos como sujetos se hayan hecho absolutamente nada. Entonces, ¿esto qué hace? Esto se suma a los otros relatos que hablaba de culpabilización, ¿no? de las periferias, generando un terreno tremendamente abonado para la criminalización de la pobreza, ¿no? En este sentido nos encontramos con que
la pobreza hoy en día, lejos de ser esa consigna de orgullo que unía a los obreros, ¿no? Por esta gestión desde el riesgo y por esos relatos neoliberales culpabilizadores, se convierte en una cosa criminalizable, ¿no? Porque los sujetos están ahí porque quieren, porque, ¿no? Porque de alguna manera lo han elegido, porque son personas fallidas y porque además son personas de riesgo. Y esto lo que ha producido es que cada vez más los sujetos y los barrios estén sometidos a una sospecha y a un seguimiento constante, pero sobre todo lo que ha generado es que cada vez más las cuestiones de desigualdad social se abordan única y exclusivamente desde un abordaje policial, ¿no? Es decir, si criminalizamos a la población, lo que nos encontramos como respuestas ante unas situaciones que son claramente de desigualdad social es un empleo exagerado, ¿no? de las fuerzas policiales y una ilegalización, ¿no? y criminalización de lo que en realidad son formas de vida de supervivencia, ¿no? Entonces los temas de desigualdad aparecen cada vez más como temas de seguridad, ¿no? Y esto nos parecía especialmente complicado, ¿no? y peligroso a la hora de pensar la hostilidad. Y por último, y de manera muy breve, sí pensar que quizá otro de los factores, ¿no? que también lleva a través de los cuales penetra la hostilidad, ¿no? es en la esfera de la salud y de los cuidados, ¿no? En este sentido, todo lo que podemos pensar en términos de salud, ¿no? precisamente por esta desigualdad enorme que penetra en las periferias, tiene una traducción diferencial, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, cuando se privatiza un sistema sanitario, no recae exactamente igual, ¿no? en unos barrios que en otros. Entonces, en el caso de las periferias, esa privatización de un sistema sanitario, ¿no? cualquier tipo de recorte que se haga, ¿no? en medidas de protección, obviamente recae ¿no? de una manera doble en barrios que no tienen acceso a otros recursos, ¿no? O, por ejemplo, medidas aparentemente neutrales o positivas, como las medidas que en la Ciudad de Madrid se tomaron en el anterior gobierno municipal para reducir la contaminación, de nuevo tienen una traducción diferencial en los barrios. ¿Por qué? Porque la contaminación se mitiga del centro, pero eso siempre se hace a costa de los barrios periféricos, que de repente ven recortada su posibilidad de movilización, porque claro, son ellos los que necesitan el coche para moverse, ¿no? y no se dan soluciones alternativas, o son ellos los que ven concentrada ¿no? la contaminación en determinadas zonas a las que no se da respuesta, o desde luego ahora, ¿no? en el caso en el que estamos, ¿no? ahora mismo inmersos, ¿no? de esta crisis del coronavirus, pues es tremendamente evidente, ¿no? y vemos publicados un montón de noticias en prensa donde vemos cómo la pandemia se ha cebado en los barrios periféricos, ¿no? y esto tiene que ver primero con unas brechas de salud que ya estaban antes, ¿no? En Madrid la diferencia de esperanza de vida entre unos y otros barrios es de 10 años, ¿no? Lo que significa que hay barrios que concentran a población muy envejecida, que tiene muchas patologías previas, ¿no? Con una densidad de población tremendamente elevada, ¿no? Y eso hace pues que el virus entienda perfectamente de clases, ¿no? Y que incluso las medidas que se toman para paliarlo son unas medidas pensadas desde una clase media para sostener a una clase media, ¿no? El confinamiento no es lo mismo en unas casas que en otras, no es lo mismo en un tipo de familia que en otra, no afectan igual ¿no? el quiebre del mercado laboral, ¿no? Las soluciones que se han impuesto en el sistema educativo, incluso, ¿no? las medidas que se toman para paliarlo no dejan de ser medidas que no están pensadas para la periferia, ¿no? Cuando se hablaba ¿no? de las medidas para aplazar, ¿no? y conmutar hipotecas porque eso protegía a la población más vulnerable, ¿no? Aquí en los barrios nos preguntábamos quiénes de las personas que los habitan han sido capaces, ¿no? de siquiera alcanzar a obtener una hipoteca, ¿no? que hoy en día, lejos de ser una cuestión, ¿no? de vulnerabilidad, casi es una cuestión de privilegio, ¿no? En este sentido, la salud material de los barrios también devuelve un elemento de hostilidad, como también el cuidado, ¿no? A la hora de pensar cómo en estos barrios habita precisamente la gente que se dedica a cuidar a otras, ¿no? Empleadas de hogar, cadenas globales de cuidado. Sin embargo, son barrios que carecen, ¿no? de ningún tipo de red de cuidado que pueda sostener las situaciones de desborde que en ellas están, ¿no? Y bueno, un poco este era el recorrido, ¿no? y los puntos de
anclaje que os queríamos proponer para pensar cómo la hostilidad atraviesa estos barrios, esta hostilidad que os proponemos pensarla como en términos de desigualdad. Y ahora en esta segunda parte, un poquillo más breve, queríamos como adentrarnos adentro de los barrios para poder pensar cómo se vive y también cómo se resiste, ¿no?, a estos envites, ¿no?, de la hostilidad en la ciudad. Bien, antes de introducirme en el barrio, ¿no?, quería remarcar uno de estos paralelismos que hemos ido viendo entre Carabanchel y la mina, ¿no?, que igual no he hecho explícito, pero que es muy importante, que es este de las fronteras físicas, porque pese a su escala, que efectivamente la mina tiene una escala muchísimo menor que Carabanchel, ¿no?, está siempre en torno a 15.000, 17.000 habitantes, pero la mina está rodeada o convive por la ronda litoral como autopista, la secciona también las vías de tren que pasan muy cerca, ¿no?, de esta línea que va por la costa hacia Mataró desde Barcelona, la central térmica de la FEXA, que ahora ya no funciona, pero durante muchos años estuvo en funcionamiento con las torres de las 3 chimeneas, una incineradora de basuras y una depuradora de aguas residuales, ¿no? Para también, no están los 7 cementerios de Carabanchel, ¿no?, pero también hay una serie de elementos que inducen a esta idea casi de que se ha utilizado mucho en la retórica, en la propia retórica de la ciudad, ¿no?, tanto en el momento preolímpico como en el momento del Fórum de las Culturas, se habla del margen derecho del río Besós como el vertedero o como la zona de residuos de la ciudad, ¿no? Y entre estos residuos la prensa remite abiertamente a los barrios de la Mina y la Catalana, ¿no?, dando cuenta de cómo se percibe, pues lo que decía Débora, ¿no?, al final es un contenedor de personas fallidas, con las implicaciones que esta adscripción brutal tiene para la vivencia, ¿no?, de estos espacios. Pero bueno, dentro de este marco, que quizá es un tanto pesimista, ¿no?, muy poco halagüeño, pues queríamos intentarle dar la vuelta a la situación, y yo os traía esta imagen, ¿no?, con un poco este juego. El primer bloque que hemos visto era Venus mirando a Saturno, ¿no?, y pensar también en los nombres de la mina son también una forma de hostilidad, ¿no? Habitar un barrio que las calles y los bloques se llaman Venus, Marte, Astronáutica, o ya te dice una idea de en qué espacio te han relegado, ¿no?, en la ciudad. Pero bueno, era esta broma, ¿no? Desde Barcelona también se puede mirar, desde Barcelona se mira la mina, perdón, pero desde Marte, que es uno de los bloques de la mina, también se mira Barcelona, y sobre todo la mina se mira a sí misma, ¿no? Es este Barcelona desde Marte, ¿no? Bueno, y aquí sí, como decía Débora, ¿no?, intentar ver cómo se resiste, cómo se reacciona o cómo se responde a esta hostilidad que a uno se le ha impuesto y con la que se ve obligado a vivir, a convivir diariamente. Y en el caso de la mina, yo creo que la respuesta más efectiva a esta se encuentra en el movimiento vecinal, que, como os explicaré, ha tenido altos y bajos a lo largo de su historia, pero más o menos se ha mantenido constante desde los años 70 hasta la actualidad. Incluso en los años 70 venía ya de barrios de barracas, ¿no?, la gente que se traslada del Camp de la Bota, la gente que se traslada desde Montjuïc, ya tenían unas redes conformadas que de alguna manera se mantienen en el barrio y se reactualizan en la asociación de vecinos de la mina. Y es importante, o sea, para mí es muy importante este movimiento vecinal, porque de alguna manera reacciona a todas las hostilidades que hemos visto en el apartado anterior, ¿no? Y por un lado lo que va a intentar es subsanar las deficiencias materiales, las deficiencias propiamente del espacio físico, del espacio construido, pero también se va a oponer de una manera muy directa al imaginario que se ha ido construyendo sobre ellos. Y digamos que esta reacción hacia esta hostilidad más virtual, más mediática, es muy importante para comprender, ¿no?, cómo se vive y el daño que genera estas hostilidades creadas para la vivencia de un territorio, para la vivencia de un espacio. Como os decía, el movimiento vecinal ha sido más o menos constante, ¿no? Aquí tenéis 3 momentos, pues, fundamentales. En los años 70, que hay un movimiento que recorre el barrio, pues, absolutamente, con todos los vecinos en la calle, una gran cohesión vecinal, unidad, ¿no? Todas las facciones del barrio en este momento están reunidas y recorren juntas las calles y hacen las reivindicaciones por unos reclamos y unas demandas que son comunes y que son muy básicas, ¿no? Pues lo hemos visto: el ambulatorio, el colegio, subvenciones, problemas como el paro necesitan una respuesta efectiva desde la administración, problemas económicos. En los años 80, y después de que haya habido un momento, pues a raíz de la droga, de no aplicar el plan
interdepartamental que os comentaba del año 83, esto se diluye un poco y hacia el final de la década vuelve a resurgir en un nuevo movimiento que se llama La Permanente, de vecinos, y en los años 90 la imagen pues es la de las patrullas ciudadanas que decidieron recorrer el barrio en contra de la droga, ¿no? O para eliminar la droga del territorio. Bueno, comentar que todas las imágenes que se han visto en esta presentación, en el caso de la mina, provienen del archivo histórico del Camp de la Bota y la Mina, que es un colectivo que hay allí, que lo que está haciendo es un trabajo por la recuperación de la memoria histórica y oral del barrio, ¿no? Y pues gracias a ellos hemos podido tener acceso pues a este conjunto, ¿no? de carteles, de fotografías que dan cuenta de cuál ha sido el movimiento histórico, el movimiento vecinal y de lucha en el barrio, ¿no? Evidentemente, esto implica hablar desde una posición concreta, ¿no? Que es la que nos da este archivo histórico y los vecinos que a él han estado vinculados. Hay otras visiones del barrio que se podían recorrer, que se podrían buscar o que se podrían intentar también expresar, ¿no? Pero bueno, en este caso, la imagen que estáis viendo, ¿no? El cartel de José Antonio de la Loma, se busca, recompensa la dignidad de un barrio, que este lema, ¿no? La reivindicación de la dignidad es una constante en el movimiento vecinal de la mina, y de alguna manera lo que expresa es quizá el momento inicial de la cohesión o de esta gran movilización vecinal que se va a producir en los años 70, que curiosamente se produce como reacción a perros callejeros, ¿no? Cuando los vecinos ven que se están rodando en las calles de su barrio una película por José Antonio de la Loma, que además ya había rodado una película polémica en el Camp de la Bota, Rachía la Redada, tiene escenas que se rodaron en este conjunto barraquista, se alertan, ¿no? y se ponen en guardia porque no quieren ser asociados como este paradigma o este nido de la delincuencia juvenil, y de forma muy significativa se oponen también a los estereotipos de la cultura gitana que se van a hacer con esta película, ¿no? A partir de aquí es un movimiento liderado por los jóvenes del barrio. La asociación de vecinos en este momento se desmarca un poco de esta movilización y se recorren las calles durante varios días, se realizan asambleas y se realizan también ruedas de prensa en las que se intenta transmitir a los medios de comunicación que los vecinos se oponen al rodaje de esta película, y finalmente se consigue que se paralice. Y las últimas escenas se ruedan en Ciutat Badia. Junto con este cartel, ¿no? Que lo habéis visto, es famoso, el de La Loma, pues ha sido publicado, ¿no? Por esta relación con perros callejeros. En el archivo se conservan muchos otros carteles que de alguna manera transmiten muy bien, primero, la lectura que los vecinos hacen del barrio, ¿no? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus urgencias? ¿No? Más allá de lo mediático, ¿no? La droga, por supuesto, va a ser un problema, pero también lo es el paro, también lo es el analfabetismo, y por eso se hace propaganda de los cursos de escolarización, de las clases de alfabetización que se hacía en el barrio, ¿no? Hay esta llamada a participar por la mejora y la transformación del barrio que, como os digo, durante los años 70 y 80 va a ser muy, muy fuerte y va a ser constante. Y junto con estos también hay una vía que es muy interesante, ¿no? Que es crear publicaciones o canales de comunicación, digamos, intrabarrial, ¿no? Los vecinos son conscientes de que en los medios de comunicación se da una imagen de ellos que es muy estigmatizante, que les desfavorece, y entonces lo que buscan es canales propios de expresión, pues a través de boletines, de estos carteles, pero también el canal de Radio La Mina, por ejemplo, ¿no? En el que se inciden pues cuáles son los problemas del barrio, pero también se cuentan las historias, las anécdotas, y entre ellos pues podemos ver estos dibujos, ¿no? hechos a mano, en los que aparecen los principales elementos. Pues vemos la figura del bloque, pero también al final se intuyen las 3 chimeneas de San Adrià, y al leer las viñetas, ¿no? se aprecian pues los chistes internos, ¿no? los comentarios, los apodos, y se crea como esta red. Uno tiene la idea que quizás se nos olvida, ¿no? Por el velo de la ciudad hostil, de que La Mina y Carabanchel al final son barrios. Y un barrio, digamos que en lo urbano, el barrio representa como la unidad por excelencia de la proximidad, del afecto, del vínculo, de lo cercano, ¿no? Y así son también vividos desde dentro. Es verdad que, como os decía, mi experiencia más ligada al archivo histórico, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera todos
las distintas minas que conviven en la mina, que son muchas, que también, como ocurre en Carabanchel, aun siendo un territorio mucho más pequeño, está fragmentado, ¿no? Pues la mina Bella, la mina Nova, ahora recientemente a raíz del plan de transformación, la mina Pija, y estas nuevas fronteras simbólicas, ¿no? De la Barcelona del Fòrum, que de alguna manera lo que ha venido a hacer es ocultar la mina aún más y volverla más lejana, pero como os digo, cada una de estas minas habitadas tienen sus propias líneas de anclaje con el territorio, ¿no? Su propio relato y su propia manera de vincularse. Y la única manera de poder acceder a ellas pues, es ir a hablar desde el Centro Cultural Gitano, al propio Archivo Histórico del Can de la Bota, a la plataforma de afectados del bloque Venus, o incluso preguntar a cualquier vecino que pasea por la calle y que está deseando contar su versión o contar cuál es su mina y cómo vive él el barrio, ¿no? Y en relación a esto, pues os traía las imágenes de la última Semana Cultural que se realiza cada año desde 1986. Los vecinos de la mina en primavera realizan una Semana Cultural donde hay encuentro de entidades y se explican las asociaciones que trabajan en el barrio, ¿no? Esto es importante porque de alguna manera, aunque el tejido vecinal ha ido sufriendo fluctuaciones y el movimiento algunas veces se ha debilitado y vuelve a resurgir, ¿no? De manera también periódica, el tejido asociativo de la mina sí que es muy estable y en general hay entidades que se conforman a finales de los años 70 y prácticamente se mantienen hasta la actualidad, ¿no? Pues del Centro Cultural Gitano al Casal Infantil, que de alguna manera ellos también tejen y ligan, ¿no? Lo que es la historia de este barrio. Y en la Semana Cultural de este año me sorprendió estas imágenes que veis, ¿no? De una maqueta que había hecho un colectivo de mujeres que se llama Las Adrianas y que era los dos bloques de la mina, ¿no? De alguna manera la representación de las dos minas que ellas ven en el barrio, ¿no? El bloque bueno con todas las macetas en las ventanas, ¿no? Y todo limpio, y un bloque malo que estaría mucho más próximo a esa visión mediática y que también de alguna manera ha permeado, ¿no? al tejido vecinal y también se ha, pues, puesto que conviven también con esa realidad, ¿no? Más deteriorada y de alguna manera les tiene que permear. Pero bueno, en cualquier caso, yo quería acabar, ¿no? Con estas imágenes del lema de I Love la Mina, que también se reproduce y se va repitiendo de una manera periódica. La primera imagen que veis, la que está realizada a mano, es de los años 80, de una revista que realizaba un colectivo de jóvenes del barrio, ¿no? Y es esta siempre la idea del bloque que está presente y de I Love la Mina como reivindicando, ¿no? Como este apego, como este vínculo, como este afecto que se puede sentir por un territorio habitado que, como os decía, finalmente es un barrio, ¿no? La segunda imagen es una pegatina que se puede ver en muchos negocios del barrio y por último se corresponde a una exposición que se hizo hace unos años en la biblioteca, lo que se invitaba a los vecinos con el hashtag I Love la Mina a etiquetar fotos, ¿no? De alguna manera, una cosa que se busca mucho en la mina, que permitieran reconocer la imagen del barrio que es vista desde dentro y que difiere en muchos aspectos a la que transmiten los medios de comunicación. Y bueno, por mi parte también a modo de cierre, sin desde luego como querer en absoluto quitar, ¿no? Nada del peso y la importancia que Mónica, ¿no? de lo último que Mónica nos ha narrado, sí quería quizá introducir como un punto de ambivalencia a la hora de pensar desde dentro estos barrios, ¿no? Porque junto con toda esta potencia, ¿no? Y estas redes de cuidado, de lucha, de solidaridad, ¿no? que tienen un peso fundamental, existe también un vivir tremendamente fragmentado, como insistía antes, ¿no? Los mecanismos de desigualdad que hemos intentado narrar, lo que han incluido, o sea, lo que han de alguna manera trasladado a los barrios es unos mecanismos de inclusión diferencial que hace que dentro de los barrios cada vez sea más difícil ubicar como, ¿no? a la población excluida frente a la población incluida del centro, sino que lo que nos encontramos son con múltiples posiciones, ¿no? de los habitantes diferencialmente incluidas, ¿no? Mónica hablaba de la mina vieja, la nueva, ¿no? la pija, pero va incluso en los barrios como muchísimo más allá de eso, ¿no? En cada uno de los espacios cotidianos de socialidad del barrio es posible encontrar esta microdiferenciación, ¿no? llevada al máximo de los sujetos. Yo pienso muchas veces, por ejemplo, en el cole de mi hijo, ¿no? Que va a un cole de barrio, ¿no? Y donde
aunque es un cole periférico, ¿no? Un cole público periférico, hay claramente una fragmentación enorme entre las familias, ¿no? Y en un cole donde el 80% de la población es mestiza, el AMPA, ¿no? Somos en un 90% población blanca, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces se van dando multitud, ¿no? de desigualdades que hacen que cada una de las personas del barrio ocupe una posición diferencialmente, ¿no? desigual con respecto al otro, ¿no? Esto dificulta enormemente con una sensación, ¿no? de cohesión social y, por el contrario, introduce muchas veces mecanismos de rivalidad y de competencia entre la propia gente, ¿no? Esta idea de estamos todos a una sigue funcionando en algunos momentos, ¿no? Y en algunas redes del barrio, pero en otras, ¿no? Lo que impera cada vez más es una rivalidad y competencia que va aumentando y que además se ve de alguna manera también permeada por esta idea, ¿no? De que hay sujetos de riesgo en los barrios. Esto significa que también hay sujetos que están en riesgo en los barrios, ¿no? Lo cual preña también como de mucha desconfianza, ¿no? A las personas que viven en los barrios, ¿no? A esto se suma también el que esta inclusión tan diferencial hace que cada vez más, a veces en los barrios, se habiten mundos intransitivos, es decir, se vive en el mismo barrio, pero no se comparte para nada ningún espacio con el barrio, ¿no? Hay gente en el barrio que puede vivir en una urbanización, aparcar en un parking, llevar a su hijo a un cole concertado, no pisar la calle del barrio nada más que para ir al supermercado y no se cruza en ningún momento con otras realidades que también habitan el barrio, ¿no? Eso, por ejemplo, se ha hecho muy evidente en estos momentos donde proliferan, ¿no? Un montón de redes de ayuda en los barrios, ¿no? Para afrontar la crisis del coronavirus y, sin embargo, hay algunos barrios que, por más que intentan ofrecer esa ayuda, no llegan a la población que la necesita porque se han roto esos canales de comunicación, ¿no? Porque previamente el tejido se había fragmentado tanto, ¿no? Que no existía esa posibilidad de contacto, ¿no? Y esto, junto con el aislamiento que cada vez vivimos más, ¿no? Fruto de nuestra sociedad, no digo ahora en concreto, que es obvio, sino en general, ¿no? Esa tendencia, ¿no? a aislarnos, ¿no? Y a reducir el contacto, ¿no? Más que a nuestros grupos de iguales, pues explica que poco a poco en los barrios vaya calando, ¿no? Una sensación que, bueno, con algunos compañeros hemos nombrado como de miedo ambiente, ¿no? Que hace que muchas de las derivas securitarias tengan su explicación ahí, ¿no? Mucha gente en los barrios vive siempre en alerta, vive a la defensiva, ¿no? Y vive desde esta idea de desconfianza y de rivalidad con el otro, ¿no? Entonces, esto, pues en situaciones en las que pues el tejido comunitario y asociativo en la mina igual no, en Carabanchel en algunas zonas tampoco, pero en otras sí que se ha ido rompiendo el tejido comunitario, ¿no? Junto con la ruptura clarísima, ¿no? De un relato común, la idea de una cultura de barrio que vivía de las tradiciones obreras y que era aglutinadora en barrios, por ejemplo, como Carabanchel, que ha recibido un montón de población migrante, ha pasado a ser una cultura de barrio excluyente, porque se refiere a la población autóctona blanca, ¿no? Y excluye a otras poblaciones. Entonces, esta suma, ¿no? De miedos, de ruptura de un relato comunitario, ¿no? de un tejido social, ¿no? y asociativo, pues hace que en la periferia conviva todo el rato esta tensión, ¿no? Entre la lucha por la dignidad, entre los movimientos asociativos, ¿no? que Mónica planteaba y que existen, junto con estas otras tensiones más de cierre, ¿no? Securitario, ¿no? Y de sensaciones de amenaza y peligro que también atraviesan, ¿no? Y en este sentido, una de las cosas que pensábamos clarísimamente, ¿no? Es que por mucho que reinventemos los relatos sobre la periferia, ¿no? Por mucho que se intente de alguna manera volver a construir otra idea de periferia, va a ser imposible acabar, ¿no? con todas estas ambivalencias si no hay una apuesta clara por acabar con la desigualdad, ¿no? O sea, que la periferia, ¿no? Y la ciudad hostil tiene una base material y es lo primero con lo que hay que acabar, ¿no? Por tanto, pensamos que urge, ¿no? De una manera como muy, muy palpable, empezar a poner sobre la mesa los problemas de las periferias, ¿no? Las hostilidades que han caído sobre ellas, pero hacerlo sin caer en el miserabilismo, sin caer en la reestigmatización que vemos que se sigue haciendo todavía, ¿no? Como Mónica nos contaba a través
través de los medios de comunicación y sin invocar a soluciones periféricas, ¿no? Entonces, urge poner sobre la mesa la cuestión de la desigualdad desde un lugar distinto al que se está haciendo y urge a la vez reconocer y sostener todo aquello de potencia política que tienen los barrios, ¿no? Y que para eso incluso en muchas ocasiones hace falta que seamos capaces de mutar nuestra mirada, ¿no? Y de aprender a reconocer espacios donde lo político, donde la lucha política está sucediendo, pero a lo mejor no en nuestros códigos, ¿no? Espacios de la gente migrante, espacios de la gente joven, ¿no? Donde se está resignificando, se está generando, ¿no? Otras formas de vida, ¿no? Que luchan contra esa hostilidad y que a lo mejor nos falta todavía entrenar la mirada para poder reconocer en ellas, ¿no? La potencia política que tienen y a partir de ese reconocimiento poder sostenerlas, ¿no? Y hacer que crecen. Y un poco pues con estas ideas pues queríamos, salvo que Mónica tengas así algo más que añadir, pues queríamos cerrar nuestra intervención y bueno, daros las gracias a las que desde el otro lado de la pantalla habéis sostenido la atención este tiempo. Esperamos y confiamos que las claves que hemos intentado ofreceros os hayan podido pues, ayudar, ¿no? a pensar esta imagen de la ciudad hostil con la que abríamos la charla.